Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar el libro segunda Corintios capítulo 12. Segunda Corintios capítulo 12. Solo verso, un verso, ¿verdad? 18. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 18. Sí, leamos junto con voz alta. Vamos. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Sí, hasta aquí leímos. Sí, y en la Biblia sí aparece muchas cartas de apóstol Pablo, ¿verdad? Uno que se llama Tito. Tito, sí, hijo espiritual de apóstol Pablo por el Evangelio, y era un discípulo fiel, ¿verdad? Que caminaba junto con apóstol Pablo, aprendiendo, siguiendo, practicando, pasando todas las situaciones, pero como venciendo, triunfando sobre cada situación. Tito siempre era buen compañero de apóstol Pablo, ¿verdad? Y como tal, nosotros conocemos la iglesia en Corintio, una iglesia muy problemática, ¿verdad? Muy, muy problemática. Entre ellos se dividen y caen en pecado, adulterio, hasta ahí, ¿verdad? Y algunos se caen en idolatría y también con corazón bien altivo, uno menospreciando a otro, que se ven ante uno como inferior y menospreciando ellos comían pan de Santa Cena y toman copa y todo, ¿verdad? Se emborrachan. Desastre, ¿verdad? Totalmente desastre. Por eso, primera, libro Corintio era con gran exhortación, orientación y también, sí, realmente gran regaño, ¿verdad? Para corregir la que está mal, la que estaba total equivocada, uno, ¿verdad? Que se arrepienta con gran tristeza y dolor también, ¿verdad? Pero finalizando aquí, segunda Corintios capítulo 13, y aún Pablo tenía duda, ¿verdad? Sobre muchos que son congregantes de la iglesia en Corintios, ¿verdad? Por eso final, segunda Corintios, segunda carta, una parte consuela, ¿verdad? Los hermanos que ya están cambiados, transformados y orientados de nuevo por la palabra, por primera carta escrita por medio del apóstol Pablo, ya se comportan diferente, viven diferente, ya escucha esa transformación, ¿verdad? Pero aún alguno que no todavía, no se cambia, y final, Pablo ya con una exhortación y también como un ruega también, ¿verdad? Dice, capítulo 13 versículo 5, examinaos, dice, examinaos a vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, así dice. Por eso el apóstol Pablo, con un tono, ¿verdad? Bien y fuerte, examinaos, dice, examinaos a vosotros. ¿Qué examinar? Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, así. Un tono muy fuerte, ¿verdad? Porque Pablo tiene duda de ellos. Realmente ustedes son todos renacidos. Eso es lo que pregunta. Algunos que yo veo diferentes, ya cambiados y creciendo, ¿verdad? Y ya realmente llevan bien orientados. Pero algún otro, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes son de Dios?
Ustedes son renacidos. Ustedes ya conocen que Cristo vive en ustedes. El Espíritu Santo está sellado en ustedes. Usted está bien preparado para entrar en el reino de Dios. Por eso ya apóstol Pablo ya están poniendo como una, como ya duda, ¿verdad? Duda. Porque no significa que todo, ¿verdad? Escucha la palabra y repite la misma cosa y ellos son de Dios, son de salvo, son de reino eterno del Señor, ¿verdad? Por eso Pablo conoce muy bien este punto. Usted leyendo el libro Hechos capítulo 28, mientras que Pablo estaba por 2 años en la sentencia, ¿verdad? Pero en condición de libertad condicional, por 2 años estando en la casa alquilada, él predicaba. Cada vez que el apóstol Pablo predicaba, se dividen en dos tipos de grupos, los que creen, los otros que rechazan y no creen. Siempre sucede esta cosa, ¿verdad? Por eso, los que creen en el Evangelio son ya renacidos, sellados con el Espíritu Santo. Entonces se viene ya procedimiento, cambio, transformación, sede espiritual. Y uno aprende, conoce la palabra y luego Espíritu Santo de Dios, Espíritu obediente. Uno ya busca obediencia y cuando viene dificultad se sujeta hasta la palabra. Sujeción también sucede, ¿verdad? Espíritu Santo, Espíritu absoluto, ¿verdad? De obediencia. Entonces se sujeta a la palabra, como Cristo lo hizo. Por eso la Biblia está hablando, Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Haya este sentir dice en vosotros, el sentir que hubo en Cristo. Por eso él siendo mismo Dios no quiere ser considerado, ¿verdad? Considerado como Dios, sino se despojó a sí mismo. Él fue transformado, ¿verdad? Fue ya encarnado, nacido en el mundo como hombre. Mientras estaba en su cuerpo de hombre, se sujetó hasta la muerte, muerte de la cruz. Dice. Está hablando absoluta sujeción, Cristo. Por eso, mientras estaba en el cuerpo de hombre, hombre significa creado por Dios, ¿sí o no? Entonces debería estar sujeto a su creador. Por eso Cristo practicó, cumplió ese papel mientras estaba en su cuerpo. Se sujetó hasta la muerte. Aunque en el monte de Semaní 3 veces oró, ¿verdad? Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esta copa, hágame por favor, pero hágase tu voluntad. Estoy dispuesto para hacer tu voluntad, con tal que pueda, ¿verdad? Que me haga, ¿verdad? Según mi súplica. Pero estoy listo para obedecer y sujetarme ante tu voluntad total. 3 veces oró. El Padre no responde. Cristo final acepta la voluntad del Padre, sujeto, ¿verdad? Total, tomando qué? Ya la muerte. Muerte en la cruz, ¿verdad? Cuando Judas Iscariote se acerca y besa a Cristo, ¿Cristo qué dijo? Tú me besas. Besándome tú me vendes, dice. Tú me besas. Con tu beso me entregas, así el Señor Cristo preguntó, ¿no? Por eso Cristo, terminando oración 3 veces al Padre, el Padre no se mueve ni un dedo, ¿sí o no? No se cambia la voluntad del Padre. Por eso, Cristo es el Dios perfecto y hombre perfecto, como usted, como yo. Pues a nivel de su característica como hombre, tiene gran tristeza, congoja, angustia, sufrimiento y dolor y pena. No solo Cristo va a morir con gran pena y dolor y sufrimiento, sino pierde comunión con Dios. Por eso, esto era peor caso, ¿verdad? Eli lama sabactani. Cristo muriendo en la cruz, como clamó, Eli lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? ¿Qué sintió? Cuando ocupa súper, ¿verdad? Consuelo del Padre, pero el Padre le dio vuelta. Cristo fue tratado ante su Padre como el mundo, masa del mundo entero, como pecado total del mundo. El Padre rechaza a él, ¿verdad? Ni se comunica en el tiempo más difícil que ocupa el consuelo del Padre. El Padre le dio vuelta. Por eso Cristo ya en gran angustia, sufrimiento y dolor y en soledad.
y gran menosprecio y vergüenza ante toda la criatura. Él tuvo que morir. ¿Ve? Eso se llama sujeciones, sujeción. Él sabe que iba a pasar esto, pero no tiene otra tercera o segunda opción. Él se sujetó a la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque el espíritu de Dios, espíritu de obediencia, espíritu de sujeción a la voluntad del Padre. Y por eso, uno ya siendo renacido, en el principio, uno que, ¿cómo se llama? Salvo, ya sellado con el Espíritu Santo, otro que aún no, pero tiene algún conocimiento, porque escuchó la palabra, los que creen, los que no creen, a nivel de conocimiento pueden mantener, ¿sí o no? Porque escucharon, Pablo predicó en Roma, todos los judíos que estaban viviendo en Roma inmigrados, sabiendo que ya Pablo viene, muy mala fama y buena fama, está total mixto, ¿verdad? ¿Quién es él? Vamos a ver qué dice, vamos a escuchar, vamos a probar qué es lo que dice. Con actitud de probar, ¿verdad? Se acerca y oye. Entonces, mira, eres el como contra nuestro judaísmo, ¿verdad? Contra la tradición de nuestro padre, nuestros ancianos y nuestro líder judío. No, no me gusta. Es uno que son eh, sujetos, ¿verdad? Su judaísmo, entonces rechaza. Uno que, ¿verdad? Sí, está medio, ¿verdad? Ya rechazando judaísmo. Ese judaísmo, ¿qué puede cambiar a mí? ¿Qué puede hacer a mí? Yo quiero escuchar. Debería haber algo que no sea esto. Uno que busca otro, ¿verdad? Porque no se llena con lo que ya tiene, ya busca con corazón sincero la verdad. Entonces, oyendo, sí, tiene razón. Según toda la palabra, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, Cristo vino como Mesías, como el Cordero de Dios. Entonces él cargó nuestro pecado y al final murió en la cruz y nos salvó. Claro que sí. Unos ya creen, otros ya no creen. Pero debe haber escuchado toda la palabra de apóstol Pablo. Ambos lados, los que creen, los otros que no creen, pero a nivel de conocimiento lo tienen. ¿Sí o no? Por eso uno, cuando viene ya algún, ¿verdad? Pregunta, y entonces uno puede defenderse con su propio conocimiento, aunque crea otra cosa. Por eso la Biblia están hablando en San Mateo capítulo 13 y San Marcos capítulo 4, están hablando sobre cuatro tipos de campos. ¿Qué dice? Cuatro tipos de campos. Primer campo, campo de camino, campo pedregal. Segundo, tercero campo espinal. Ya cuarto campo, campo bueno, campo fértil. Y leyendo bien, ¿verdad? El Señor explica cada detalle. Primer campo, campo de camino, cuando cae en la semilla, las aves del cielo la llevan. Y tiene nada huella. Pero segundo campo, pedregal, echa la raíz, dice, echa la raíz. Ahí está tremenda, ¿verdad? Confusión. Vea, entonces la semilla se brotó. Entonces ahí se brotó, echa la raíz. Así que ella recibió la palabra con gozo. Pues uno está contento, debe haber escuchado, qué lindo, qué bonito, qué contento, ¿verdad? Pero como resulta, pasando un poco de tiempo, cuando se levanta el sol, por la falta de profundidad de tierra, falta de profundidad de la tierra, que falta de profundidad de fe, corazón, ¿verdad? Está arraigado, pero está interrumpido por piedra, no crece raíz, pero sin crecimiento de raíz. Así que sin suficiente, ¿verdad? Fe, en este caso. Uno poco de conocimiento cree, no cree, está en esto, y falta de confirmación. Y levanta el sol y se quema. Entonces y queda, ¿verdad? Como una planta seca. Huella hay, pero sin vida. Pues eso sin fruto. Tercer, ¿verdad? Tercer, el campo, campo espinal, donde se sembró la semilla, se brota, se crece. Pero como rodeado por espino que absorbe todo alimento que viene de la tierra,
no crece más y se marchita, ¿verdad? Queda infructuosa, dice. Infructuosa, ¿qué significa? Siendo una planta infructuosa, muerta. Se marchitó, se secó, murió. Pero cuarto campo, campo fértil, campo bueno. Entonces ahí se sembró la semilla, se brota, se crece. Y pasando tiempo, ¿verdad? Lleva fruto. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Está viva esa planta. Así que única planta, ¿verdad? Única planta es el cuarto planta. Y cuarto campo, bueno, ahí, ¿verdad? Ya se convirtió la semilla del sembrador en la planta que lleva fruto 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Entonces, ya fructífera esta planta con vida. Hay cuál es confusión, cuál es confusión. Por ejemplo, cuando crece, ¿verdad? La semilla del sembrador en buen campo crece, se brota. Segundo campo también se brota, parecido, muy parecido. Un día, ¿verdad? San Mateo capítulo 25, Señor, ¿verdad? Están dando, sí, parábola, ¿verdad? Capítulo 13, San Mateo capítulo 13, segunda parábola, ¿verdad? Siguiendo cuatro campos de fe están hablando sobre cizaña y trigo y cizaña. Algo notable ahí también, ¿verdad? El trigo y cizaña, cuando se crece, se siembran y se crece. Su brote muy parecido, muy parecido, muy parecido. Por eso los siervos, ¿verdad? Viendo que los malos, ¿verdad? Sembraron mala semilla. Entonces ellos dicen ante el Señor, ¿quiere que vayamos y arranquemos esa cizaña? El Señor dice, no, dice, ¿de qué lo dice? Que crezca hasta el posterior día, ¿verdad? El día de la cosecha. Y después dice, ¿verdad? Los trigos en el granero y cizaña en el fuego. Pero ¿cuál era la preocupación del dueño de campo? Para que no arranque, no dañe. ¿Cuál? Este brote de trigos. Porque en el principio muy parecido. Un poquito vemos aquí en San Mateo 13. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Versículo 37. Sí, yo leo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo de hombre, el campo, sí, a ver, poquito antito, para escuchar, para ver la parábola, ¿verdad? 18 sería, desde 18. Sí, disculpe, 24, de 24, 13, 24, oh, sí, yo leo. 13 refiere a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor,
no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues viene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres? Pues que vayamos y la arranquemos. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo bueno y lo malo, lo bueno, lo uno y lo otro, ¿verdad? Lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Por eso, cuando ya se crecen, ¿verdad? En semilla, buena semilla que está sembrada en el campo del Señor, ¿verdad? Y pero el enemigo puso otra semilla. Y se ve, ¿verdad? No, este no es así, parece, ¿verdad? Ese no es así. Broto de buena semilla. Poco diferente, pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que sí está hasta confundirse uno, ¿verdad? Por eso ya los servidores, ¿verdad? Viendo algo raro, diferente, ¿verdad? Resultado, con una semilla buena sembrada por el dueño sale algo. Entonces quiere que arranquemos, dice. El Señor dice, no, dice, déjelo hasta que, ¿verdad? Venga el día de cosecha, de siega. Así yo voy a mandar a mis segadores que, ¿verdad? Tomando todo cizaña, eche en el fuego para quemarlo. Y tomando trigos ya en él, ya granero, ¿verdad? Por eso ¿cuál es preocupación del Señor? Cuando arranque cizaña, arranque hasta trigo. ¿Por qué? Mientras está creciendo, muy parecido. No se nota casi. Entonces uno ya arrancando cizaña, intenta arrancar cizaña, pero al final arranca ¿qué? Trigo. Porque es muy parecido. Por ejemplo, el crecimiento de esa semilla dentro de buen campo, ¿verdad? Esa raíz se brota, crece. Igualito, igualito segundo campo. Donde hay falta, ¿verdad? De tierra, profundidad de tierra, igual, echa raíz y crece, se crece como brote. Pero al final su resultado muy diferente. Pero ese proceso, ¿verdad? En el principio muy parecido. Por eso Pablo, con gran amor y preocupación hacia todos los que congregan en la iglesia en Corintio, está diciendo, ¿verdad? Chequeado, dice. Examinaos, probaos. Se está, ¿verdad? En Cristo o no. Cristo vive en vosotros o no. Por eso, y en este caso, ¿verdad? Pablo está mencionando un discípulos crecido, ¿verdad? Tito. ¿Cuál es como pregunta? ¿Cuál es seguridad y convicción que apóstol Pablo tiene con Tito? Donde leímos segunda Corintios capítulo 12, segunda Corintios capítulo 12, verso 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿A dónde? A la iglesia que está en Corintio, ¿verdad? Por eso Pablo hablando con Tito, Tito, sería bueno que usted vaya para ayudar y servir a la iglesia que están en Corintios, compartiendo las palabras, ¿verdad? Rectificando la parte que está mal, donde está uno, ¿verdad? Bien desviado, corregirlo. Algunos que no están tan seguros con su salvación, retomando con el evangelio, ¿verdad? Y rescatarlo, mucho que hacer. Por eso rogó Pablo a Tito y envió, dice, no solo a él, sino con un hermano. Dice, siempre esto, están hablando mínima iglesia. Por eso, uno no solo va, ¿verdad? Sino siempre dos, de dos en dos, mínima iglesia. Ahí se va para
ya trabajar en la iglesia, ¿verdad? Mayor número como iglesia en Corintio. Pero lo que está seguro apóstol Pablo, ¿qué es esto? Versículo 18, rogué a Tito y envié con él al hermano, ¿os engañó acaso Tito? No hemos procedido con el mismo espíritu, dice, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. En el principio, el apóstol Pablo estaba con la iglesia de Corintio. Por medio del apóstol Pablo se abrió, se formó la iglesia en Corintio. Y después viene Apolo, ¿verdad? Para pastorear, para enseñar, para dar las palabras. Y después ya creciendo, ¿verdad? Sí, poco y después viene ya como, y por su debilidad se viene ya gran agitamiento por el diablo que quiere ya tocar una u otra manera, ¿verdad? Algunos que están mezclados, que no son de Dios, no son salvos, parecido que sí, parecido, ¿verdad? Pero no son sellados con el Espíritu de Dios, entonces pasando un poco de tiempo ya se rebelan. La iglesia está súper confundida, ¿verdad? Por eso ya ahora ya Pablo ya está marcando, separando. ¿Quiénes son ustedes? ¿No viste Tito cómo andaba? No andaba con el mismo espíritu como yo estaba antes con ustedes, predicando, sirviendo a usted con el Espíritu Santo, con gran temblor, con gran debilidad. Así yo servía a ustedes. Así yo compartía el Evangelio con ustedes. Aquí, poquito vemos acá, cómo estaba, con qué actitud estaba, ¿verdad? Con Pablo, 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y tuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hermanos, sino en él, sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero Pablo, ¿verdad? Mientras estaba con ellos y se manifestaba el Espíritu de Dios, se demostraba el Espíritu Santo que mora en él. Él, aunque era débil, aunque está con temor y temblanza, ¿verdad? El Espíritu Santo trabajaba manifestando, ¿verdad? Y tocando fondo de corazón de uno, cambiando, transformando, convenciendo para que tenga la fe y sea salvo. Unos y otros. Así no funcionaba Tito. Mientras estaba con ustedes, se está hablando Pablo, ¿verdad? Nosotros no hemos procedido del mismo espíritu, en mismas pisadas. Pablo está muy seguro de que, y lo conoce muy bien a Tito. Así está confirmado Pablo, ¿verdad? Tito está guiado, él sigue guiado por el Espíritu Santo. Él ya cuando predica, cuando sirve a la iglesia, cuando sirve a las almas, con mismo Espíritu Santo está sujeto al Espíritu de Dios, no según su carácter o no según su carnalidad, sino por el Espíritu Santo guiado, ¿verdad? Él camina igual a mí que yo estaba mientras que con vosotros. Así, ¿verdad? Pablo dice. En el mismo, con el mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Con el mismo espíritu. No hemos procedido con el mismo espíritu en mismas pisadas, siendo uno ya salvo, sellado con el Espíritu Santo,
Ya pertenecido cuarto campo, ¿dónde cayó la semilla buena? ¿Sí? Se brota. Y esa semilla al final se convierte en una planta fructífera y lleva fruto 30 por uno, 60 por uno, 100 por uno. Esto no, ¿verdad? Por su decisión, no por su esfuerzo, sino por el Espíritu Santo se ocurre. Una planta muerta, decidiendo, yo voy a llevar frutos, buen frutos, puede llevar fruto. Yo quiero, yo quiero tener mucho fruto, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero llevar fruto, 30 por uno, 60 por uno, 100 por uno. Uno si decide hacerlo, puede hacer, nunca se hace. Por ejemplo, un cachorro de gato, ¿verdad? Quiere ser como tigre, puede ser, nunca funciona. Un gato, cachorro de gato, aunque se haga, ¿verdad? Todo lo que haga, gato es gato. Cuando crece se hace gato grande, pero nunca hace tigre, nunca se hace león, ¿sí o no? Una planta muerta, seca, aunque quiere, ¿verdad? Llevar fruto, buen fruto, no puede. Ese es algo muy natural. Porque el Espíritu Santo que mora en uno se manifiesta, se demuestra. Por eso viene, ¿verdad? Transformación y cambio, viene proceso. Por eso es importante al iniciar compartir el Evangelio, ¿verdad? En este punto es una lucha, una guerra horrible. Desde cuando estoy ya compartiendo la palabra, ¿verdad? Algún familiar de hermanos y hermanas, ellos están muy apresurados. Pastor, ¿por qué no predica ya? ¿Qué? Esa parte es bonito. ¿Qué parte es bonito? O sea, Cristo hizo todo, ¿no? Para nuestra salvación, una vez para siempre, ¿no? ¿Por qué no habla el pastor de esto? La salvación no es aprendizaje. La salvación no es de aprender. Uno aprende, uno más uno, dos, ¿sí? Tres más cinco, ocho. Uno que aprende poquito más grado, ¿verdad? Ya sí, ya multiplicación, tres por tres, nueve. Un día ya siguiendo ya como ya secundaria y universitario, ¿verdad? Sin matemática, cálculo y un montón de cosas, ¿verdad? Bien. Eso se llama aprendizaje. Uno aprende y memoriza, practica y adapta ese conocimiento y después uno aplica y practica. La salvación no es de aprender. La salvación es, ¿verdad? Resurrección directamente. A uno que está muerto, resucita. Como Cristo dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Cristo no estaba explicando, ¿verdad? Detalle. Lázaro, yo soy, ¿verdad? Hijo de Dios. Yo tengo todo poder sobre todo. Tú sabes. Cuando yo te digo, Lázaro, ven fuera, tú tienes que salir. Si no sales, me da vergüenza. No es así, ¿verdad? Cristo es el poder, absoluto poder. A uno que está muerto, muerto total. Pasó 4 días ya, hiede, está podrido. Muerto, pero total. Cuando llegó ese mensajero de María y Marta, ¿verdad? Para avisar el estado de salud de su hermano Lázaro, ellos apresuraron. Señor, que venga, venga, rápido, venga, mi hermano está enfermo, que venga para sanar. Pero Cristo quedó más días, 4 días más todavía. Por eso es lo que esperaba Cristo, que muera. Cuando murió Lázaro, Cristo camina despacito, ¿sí o no? Diciendo a su discípulo, mi amigo Lázaro está dormido. Entonces los discípulos dicen, si están dormidos, se sanarán. Ellos no entienden. Por eso Cristo ya claramente dice, mi hermano, mi amigo Lázaro está muerto. Pero me alegro, ¿verdad?
que esté así para vosotros, para que tú creáis, dice, ¿verdad? Pues Cristo al final, sabiendo que Lázaro está muerto, después de 4 días de su muerte, llega a su tumba. Y destapando, ¿verdad? Y manda su palabra. Lázaro, ven fuera. Lázaro salió. Salió, ¿verdad? Resucitados. Esto es, ¿verdad? Nuestra evangelización, nuestra predicación. Resurrección, resurrección. Efesios capítulo 2, verso 1 que dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Uno ya está súper, ¿verdad? Totalmente muerto en pecado y delitos. Ahí toca por la misericordia de Dios y lo resucita. Por eso en este caso, ¿verdad? Siendo pastores no pueden ser salvos. Por eso ahí se viene una lucha. Hasta que ese pastor falso que no son salvos, no son de renacido, reconozca como pecadores. Hasta que reconozca, ¿verdad? Su posición como pecador, arrepentido total, entendido que él está fallando ante Dios, está engañando a la gente como falso pastores. En el lugar de verdad salvar, está matando más a otro. Instrumento del diablo, instrumento de Satanás. Súper pecador, no solo pecador común y corriente, peor pecador, porque hasta engañar a la gente. Y cuando llega a su posición como tal, pecadores, y luego viene gran gemidos. Uno que si se arrepiente verdadero en su fondo de corazón, viene gran gemido. ¿Por qué? Cuando se da cuenta de que uno es pecador total ante Dios, ya ante la presencia de Dios se ve el castigo, ya, castigo eterno automáticamente. Uno tiembla. Ahí se forma un terror, temor se forma. ¿Cómo no se va a derrumbar ante el infierno? Ante el fuego eterno, ¿quién no se va a derrumbar? Hasta Satanás se va postrado ante Dios total, en el fuego eterno. Rebelión máxima, la que tiene que el diablo, ¿verdad? Su rebelión en el medio del fuego se deshace todo. Porque ese dolor increíble realmente. Pues hoy en día los científicos están calculando, ¿verdad? Nivel de dolor. Poniendo 10 nivel de dolor, quinto dolor. ¿Sabe qué es? Parto, dolor del parto de mujer, dice. Con tercer hijo. Parto dolor, segundo hijo. Primer hijo, con peor dolor del parto nace. Esto ya se pone como tercer lugar de dolor. Tercer nivel de dolor que existe en el mundo. Ya, segundo dolor, ¿sabe qué es? Cortadura. Cuando uno corta, ¿verdad? Con hacha su mano o su pie. Sin ninguna anestesia, obviamente, ¿verdad? Si corta así un miembro del cuerpo, ¿verdad? Viene dolor como segundo. Peor dolor que todo es quemadura, dice, quema. Fuego eterno, ¿qué es? Quema. ¿Con cuál temperatura? 450 grados Celsius, como olla de casa, ¿verdad? Por ahí 450, 500 grados Celsius. Oh, este ya como frío es frío. Según la Biblia, ¿verdad? Fuego eterno en oscuridad. En el universo sin fin, ¿verdad? Se muestra. En el universo hay, ¿verdad? Oscuridad, hoyo negro. Ahí maneja billones, ¿verdad? Billones de grados Celsius. Siempre usted leyendo la Biblia, ¿verdad? Echarlo, dice, atarlo y echarlo en la oscuridad. En la oscuridad. ¿Qué hay? Fuego, fuego. Entonces, uno si está bien dispuesto para ir al infierno, ¿quién no va a temblar? Se derrumba orgullo, se derrumba altivez, se humilla completo.
En sí no hay forma, no hay manera. Por eso viene el reclamo, o de clamor, ¿verdad? Clamor. Como que los judíos bien tocados por la prédica de Pedro. Hechos capítulo 2, verso 37. Hermanos varones, ¿qué haremos? Los que estaban súper activos, ¿verdad? Súper orgullecidos. Hasta, ¿verdad? Gritar ante Poncio Pilato, crucifícalo, crucifícalo. ¿A quién decía? Ante Poncio Pilato, ¿verdad? Que matara a Jesús. Pero escuchando, tocado su fondo de corazón por la prédica de apóstol Pedro, ellos empiezan a confesar. Sí, somos matadores de este justo. Somos asesinos de Mesías. ¿Qué haremos, hermanos? Por eso Pedro ya ahí están hablando, ¿verdad? Están hablando. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón del pecado y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué ahí están hablando bautícese? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Este bautícese no significa bautícese en agua, en piscina. Bautícese en el nombre de Jesús, dice, no en el agua, sino en el nombre de Jesús. Un día Cristo dice, San Marcos capítulo 1, verso 14, ¿verdad? Se ha acercado el reino de Dios. ¿Qué dice después? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso en este caso Pablo, ¿verdad? Creen en el Evangelio, él dice, bautícese en el nombre de Jesús. Bautizar, ¿qué significa? Morir significa muerte. Muerte en el nombre de Jesús. Único nombre que te resucita, el nombre de Jesús. Arrepentíos, deja toda mentira en creer. Ya no crean ninguna otra mentira, doctrina judaizado, ¿verdad? Todo no sirve. Doctrina falsa, déjelo. Si quiere volver a Cristo, arrepentíos. Arrepentir que dejar de creer en toda la mentira. Y volver cero, punto, pecador muerto, listo al fuego eterno. Y bautícese en el nombre de Jesús. Ya está muerto tú. Eso significa. Para recibir el perdón del pecado y luego el don del Espíritu Santo. Ese paso durísimo. Por lo menos, ¿verdad? Si congregando algunos no están muy seguros con su salvación, por ejemplo. Como primer campo, otra vez puede escuchar. Segundo campo, pedregal, está sembrada la semilla, pero no vida. Tercer, ¿verdad? Campo espinal tampoco se marchitó. Pero si se uno congrega, ¿verdad? Aún en esta condición, trabajaría Dios que labrando el corazón otra vez, de nuevo. Porque nadie puede brincar el paso. A mí toca, tiene camino fácil, no existe. Solo camino estrecho, puerta estrecha, nada más. Ah, no, 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 yo quiero pasar, ¿verdad? Puerta ancha. Y caminando fácil, caminando por camino ancho. Yo quiero llegar a la vida eterna. Uno sí quiere, pero nunca llegaría. Por eso, señores, están poniendo condición, ¿verdad? Cualquiera que, no todo el que me dice, ¿verdad? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué dirán? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Ellos por rechazar la puerta estrecha, que es el evangelio, ¿verdad? Y camino ancho, según su deseo, según su parecer, según sus pensamientos, no basado en la palabra del Señor. ¿Qué encuentra? El castigo eterno. Por eso uno aprende una cosa, practica otra cosa. Nada que ver. Por eso ahora ya, y apóstol Pablo hablando un poco de Tito, ¿verdad? Rogué a Tito.
envié con un hermanos, ¿verdad? A él y a vosotros. Él os engañó, dice, ¿o acaso, verdad, engañó Tito a vosotros? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en mismas pisadas? Si uno está sellado con el Espíritu Santo, sí, su manifestación igualito. Entre justo, renacido, salvo, sí o sí se manifiesta el mismo Espíritu Santo, por lo cual con el mismo Espíritu en misma pisada. ¿Sí? Por ejemplo, rebaño de oveja, aunque sea gran cantidad, 100 ovejas, 1000 ovejas, 10,000 ovejas, dependido, ¿verdad? Dependido del, ¿cómo se llama? El, como cantidad de ovejas, pero siendo oveja un rebaños. De vez en cuando aparece, ¿verdad? En, ¿cómo se llama? En el, si YouTube, ahí, ¿verdad? Siempre se aparece. Algunos, ¿verdad? Si viendo una panorama tan impresionante, ¿verdad? Sacan, filmando, ¿verdad? En videos, se pone. Miles, miles de ovejas siguen al paso de pastor. De vez en cuando ustedes pueden ver que aparecen ahí perros. Por eso un día yo leyendo la Biblia, ¿por qué Dios, verdad, compara los falsos profetas perros? Profeta, falso profeta se compara con muchas veces con perros. También con lobos también, ¿verdad? Porque cuando el pastor lleva gran cantidad de oveja, ahí aparece perro, ayuda, dirigiendo, ¿verdad?, hacia camino. Algunos que se desvían y entonces ataca ahí, ¿verdad?, para que vuelva a su rebaño. Siendo oveja tiene esa característica. Oye la voz del pastor y distingue y sigue. Cristo mismo dice San Juan capítulo 10 también, mis ovejas conocen a mí. Hoy lo vemos acá. ¿Ah? Sí, San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10. No, versículo 1 sería capítulo 10, verso 1. Primero vemos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ella. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pues, ¿qué características lleva en las ovejas? Conoce la voz del pastor y sigue, distingue. Esa voz del pastor, esa voz extraña, no la siguen. Siendo justo renacido, sellado con el Espíritu Santo, qué características tiene? Ovejas. Como oveja, primero oye la voz del Señor y sigue. ¿Hasta dónde llegan? Hasta sujetarse. Cuando me conviene, sí. Cuando no me conviene, no. No es así. Cuando oyen la voz del pastor, esa oveja, ¿verdad? Siguen. Por eso ya tiene, eso ya pezuña, ¿verdad? Pezuña hendida. Esa pezuña hendida ayuda para seguir a la voz del pastor. A donde quiera que vaya, ellos van subiendo, bajando, ¿verdad? Todo lado ellos están bien ya preparados para eso. Según guía den la voz del pastor, ellos caminan. Sube, baja, donde sea. Está entrenado también en esto, ¿verdad?
Un día apóstol Pablo y caminando junto con Bernabés, ahí estaba acompañado Tito, porque aquí vemos Gálatas capítulo 2, el libro Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 1. Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo. Con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos y a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Un día Pablo, ¿verdad? Entrando con Bernabés a Jerusalén, ese tiempo se acompaña con Tito. Tito aún se está ya aprendiendo, ¿verdad? A la par de Pablo, creciendo más y más, acompañado junto con Pablo. Aún no fue enviado, ¿verdad? Hasta Jerusalén, pero está ya creciendo, ya como un hermano bien congregado, acompañado con el apóstol Pablo cuando él va a un viaje y caminando junto con Bernabé, ¿verdad? Aquí se viene un asunto, verso 2, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expulse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todos él y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pregunto, Tito, ¿verdad? Fue circuncidado o no? ¿Sí o no? Aquí verso 3 dice, ¿verdad? Más a un Tito que estaba conmigo, con todo, y ser griego, el gentil, fue obligado a circuncidarse. ¿Circuncidado? Aquí, ¿verdad? Si ese término, ¿verdad? Si algo muy, ¿cómo se llama? Raro, ¿verdad? Dice que sí, dice que no, no hay una expresión así. Versículo 3, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo. Y ser griego fue obligado a circuncidarse. Puede ser que sí, sí o no. Y puede ser que no. Término un poco confuso. Porque en este caso Pablo quiere contar, ¿verdad? Puede ser circuncidados y puede ser que no circuncidados. Pero ahora, ¿verdad? Un poquito aquí, ¿verdad? Y profundizando, Tito no decide. Tito ya caminando junto con apóstol Pablo Bernabe, ¿verdad? Pablo están hablando, ¿verdad? Él no fue obligado a circuncidarse o, ¿verdad? No, ¿verdad? Entre dos opciones está libre. Por los hermanos que estaban espiando, algunos que están escondidos, falso hermano, ¿verdad? Por eso, él no obligó. Está puesto ya libertad en Tito. Si quiere, sí. Si no quiere, no, ¿verdad? Por eso, caminando junto con Titos, están aprendiendo en cada término, se ponen, ¿verdad? Según caminar con Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora aquí, ¿por qué Pablo están poniendo esa condición? Gálatas capítulo 5 dice, Gálatas capítulo 5.
Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testigo a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caídos. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, dice. Por eso en esa época había, ¿verdad?, gran conflicto por circuncisión entre judíos. Siempre todos los, ¿verdad?, judíos que están rodeados del apóstol Pablo ven que Tito camina junto con Pablo. Él se circuncida o no, en esto estamos observando. Pero Pablo, ¿verdad?, no obligó, dice. Tiene libertad. ¿Por qué? Ser circuncidado, nada. No ser circuncidado tampoco nada, ¿verdad? Lo más importante es la fe. Por eso, en todo modo, ¿verdad?, Pablo, caminando junto con Tito, estaba enseñando de cada detalle, caminando, ¿verdad?, según la verdad del evangelio. Él actuaba, enseñaba a Tito. Por eso Tito debía haber caminado, ¿verdad? ¿Qué tiene? El mismo sentir que lleva apóstol Pablo. Estando uno sellado con el Espíritu Santo, transformado su espíritu. Ahí siempre se manifiesta, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Si poquito aquí vamos a volver, segunda Corintios otra vez, entonces. Segunda Corintios, capítulo 12. Versículo 18. Rogué a Tito, y ahora ya tiempo de, ¿verdad?, ya crecidos y maduros, ya preparados Titos, ya pueden, ¿verdad?, pastorear. Por eso él ya fue enviado en Corintios para que él ya se encargue, ¿verdad?, ese pastoreo sobre los hermanos que están en Corintios, con mucho problema, con mucha dificultad, mucha confusión. Pero ya crecido Tito fue enviado, ¿verdad? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en la misma pisada? Pablo, ¿verdad?, se está ya súper seguros. Tito, enviado, ¿verdad?, allá. Mientras estaba caminando en el medio de vosotros, cómo él trabajaba, cómo servía, cómo caminaba, cómo oraba, cómo predicabas. Igual que a mí. Pablo está seguro, ¿no? Porque él ya está con el Espíritu de Dios, crecido dentro de la iglesia. Así ya Dios trabaja con él. Siendo justo renacido, sellado con el Espíritu Santo, tiene su característica. Con el Espíritu Santo, uno es santo. Uno lleva ya con santidad su vida cotidiana. Espíritu Santo, espíritu de obediencia. Uno obedece. Con tal que sea la voluntad de Dios, la palabra de Dios, uno ya se da cuenta que es lo que Dios quiere. No mira la situación, ni a la izquierda, a la derecha. Uno practica con su obediencia. Cuando entiende bien cada detalle de la voluntad de Dios, ¿verdad?, obedece. De vez en cuando no llega a ver todo lo que Dios quiere, se sujeta también. Por ser justo ya renacido, ¿verdad?, el Espíritu Santo está dentro de uno, entonces constantemente Él generacionó, Él produce, Él quiere. ¿Cómo Él hace? Él por su buena voluntad. Espíritu Santo, que estaba junto con Cristo. El mismo Espíritu que está junto, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo genera toda esa obra.
santidad, una vida poderosa, victoriosa, ¿verdad? Contra el diablo. Pasando gran dificultad, viene tentación y se oye la voz de Dios. Por el Espíritu que mora en él elige que la Escritura. ¿Cómo está escrito? Está escrito, está escrito, está escrito. Como dice 2 Pedro capítulo 2, verso 20, ¿verdad? Él ya puso su pisada ejemplar ante nosotros para que sigamos su pisada, dice. Uno que ya está con el Espíritu de Dios, sigue la pisada que está puesta como ejemplo hecho con la vida de Cristo. Nace, constantemente nace el querer. Porque el Espíritu Santo funciona como fuente de agua viva, como ríos, corre constantemente en uno, genera. Ese no es obligado, ¿verdad? Uno que nace como un bebé, crece como varón o mujer. Uno que nace como cordero, se crece un día como carneros. Un cachorro de perro, ¿verdad? Un día se hace perro grandes, según su especie. Así que el Espíritu Santo está sellado en uno, nace constantemente el querer de servir, querer de amar otro, querer de predicar, querer de orar, querer de caminar junto con la iglesia. Naturalmente nace. Por eso se perfecciona, ¿verdad? Su vida. Romanos capítulo 1 hasta 10, ¿verdad? Constantemente están hablando la fe, la fe, la fe, la fe, sin obra. Gálatas también están hablando constantemente por la fe, por la fe. La justicia no por obra de la ley, sino por la fe. Por la fe, por la fe, por la fe, constantemente. Hablando, ¿verdad? Sin la fe, sin obra, para llegar a ser salvo. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por la fe soy salvo. No por la gracia soy salvo por medio de la fe. Debe dice, para que nadie se gloríe, dice, ¿verdad? No por obra, sino por la fe. Por eso constantemente están hablando, ¿verdad? Cuando hablan de la salvación, por fe, por fe, por fe. El campo fértil, ¿qué hizo? Nada. Tierra vacía, ¿verdad? Campos bien vaciados, labrados. Ahí cayó la semilla. Se brota. Se transforma una planta que lleva 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1 sus frutos. Igualmente, ¿verdad? Igualmente, nuestro corazón, cuando ya tiene ya esa semilla del Evangelio, se brota, entonces ya está con el Espíritu Santo sellados, nace. Viene, ¿verdad? Viento, sol, lluvia. Esa planta bien sembrado, sí, nunca se arranca, sigue creciendo. Por eso cristiano está listo para vencer, no para perder. Cristiano está bien preparado para superar el mundo, no contagiarse por el mundo. Cristiano no está preparado, ¿verdad? Para pecar, sino para no pecar está listo. Esa es la función del Espíritu Santo que mora en uno. Por eso Romanos constantemente están hablando 8, ¿verdad? Capítulo 8. Si alguno no tiene Espíritu Santo, no es de Cristo. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice. Tiene libertad, obviamente, pero no sabe usar esa libertad. ¿Qué es la función de pecador? Cuando no se obliga, nunca hace. ¿Sí o no? Cuando viene amenaza, cuando viene castigo, cuando viene ya azote, mueve qué? Asno, animal inmundo. Pero oveja no por azote, no por verdad y posarles, por la voz, por su definición de oído, ¿verdad? Oye bien la palabra, la voz del pastor y sigue voluntariamente.
Época de David, cuando ya le regresa, ¿verdad? En Hebrón. Por 7 años ya reina Israel en Hebrón. Después por 33 años se muda, ¿verdad? Una ciudad conquistada, ciudad Sión, que era de Jebús. Se cambia nombre como Jerusalén. 33 años reina. Cuando, ¿verdad? Estaba en Hebrón, se une totalmente ya Judá, tribu de David. Y debe, ¿verdad? Otro ya de esta parte de tribu, 11 tribus, pasando tiempo, se unen con David. Se conquista completamente 12 tribus. Y se muda su capitán en Jerusalén. Y después que viene, él conquista todos gentiles. Babilonia, Egipto, Asiria, todos completos. Por eso se forma imperio egipcios, no digo imperio hebreos. Cuando Espíritu Santo, ¿verdad? Domina en su corazón, entra. El Espíritu Santo domina su espíritu plenamente con su palabra, con su gozo, con su alegría, con su poder domina. Y hasta nuestro mente, pensamiento, ¿verdad? Todos los áreas de alma también él domina. ¿Me explico? Pues hasta pensamiento se limpia. Uno piensa algo edificante, algo limpio, algo santos. Por eso, ¿con qué joven limpiará su camino? Con guardar la palabra de Dios, dice. Entonces uno está sellado con el Espíritu Santo constantemente genera verdad. Ese querer de escuchar la palabra, aprender, ser alimentado, congregar y memorizar, predicar. Constantemente piensan, practican en cosas de Dios. Hasta su pensamiento, sentimientos, conocimiento, todo se renueva. Y luego domina la carne. Judá, espíritu. Así puede entender. 11 tribus de Israel como función de alma, pensamiento, conocimiento, emoción. Todos los gentiles, la carne pecaminosa y la domina. Pablo nunca fue perdido ante guerra, ¿verdad? Con cualquier gentil, siempre vence y vence y vence. Con Babilonia y Egipcio, Asiria, cualquier país potente fueron tomados vencidos. Vence siempre Pablo. Sombra de cristianos. Uno está ya con Cristo Jesús. Como Cristo venció al mundo entero. Él fue tentado, sí, por su carne, sí fue tentado. Por tener deseo fue tentado, sí fue tentado por su deseo. Igual a usted. Pero Cristo nunca perdió en guerra. Siempre vence y vence y vence. Así está diseñado justo renacido ya. Por eso lleva frutos. Efesios, poquito vemos el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo desde 4 hasta 9, está hablando de nuestra salvación, que es por la fe y totalmente gratuita, por la gracia. Pues ahora, capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Constantemente por fe, por la misericordia, por la gracia, dice, y juntamente con él nos resucitó. Algo aprendimos, no, nos resucitó, ya como otro sentido, otro nivel, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él hizo todo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo, no por obra para que nadie se gloríe. Estamos ya siendo confirmado, ya justo, salvo, sellado, renacido ya. Señor dice, verso 10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para, ¿qué dice? Buenas obras. Por eso, siendo justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo gratuitamente, ya está con el Espíritu de Dios en su corazón por fe, uno está ya preparado para buenas obras. Buena obra, ¿qué es? Frutos. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Porque somos hechura suya, nueva criatura, ¿verdad? Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que vamos a practicar, no inventamos, no creamos nosotros. Ya está de antemano preparada por Dios para que nosotros anduviésemos, dice. Pero cada justo renacido cuando uno practica las buenas obras, según la voluntad de Dios, según su palabra, según su mandamiento, mandamiento divino de Dios, que va a ver. Dios es el que está manifestando constantemente esa buena obra en su vida. ¿Con qué magia uno puede hacer frutos? Si no es planta, ¿verdad? Planta de según su especie. Una planta de manzana puede hacer manzana, porque para esto Dios preparó antemano, ¿verdad? Para esta planta que lleve fruto manzana. ¿Por qué? Con su semilla manzana, ahí está sembrada, se crece planta de manzana, entonces está lista para llevar fruto manzana. Bien, la planta hace, no, ya está de antemano preparado. Ese sistema que lleve frutos. Justo está ya bien preparados para buenas obras. En esto el Espíritu Santo fluidamente trabaja en el corazón de cada justo renacidos. Nace. Mientras ustedes caminan, ¿verdad? Sí, tiene ganas de predicar, tiene ganas de invitar a la gente, tiene ganas de visitar tal persona, tal lugar, quiere orar por tal alma, por esa persona, por ese grupo de gente, por ese compañero del trabajo. Nace congregar, quiero escuchar, quiero aprender, quiero servir, quiero ofrendar, ¿sí o no? Cuando uno ya gana, está muy agradecido con Dios, quiere servir al Señor. Si no nace, algo raro esto. Cuando leen la Biblia se entiende. Wow, antes no veía esto. Wow, estaba escrito siempre esto. Ahora se ve, ¿sí o no? Pero uno está marcando porque se entiende lo que escucha, lo que lee. Cuando leen la Biblia se viene nueva fuerza, ¿sí o no? Con mucha preocupación, con mucha dificultad, aflicción, sufrimiento y dolor, uno lee la Biblia. Su corazón se flota. Antes estaba bien pegado, bien unido con su problema, con su dificultad, con su sufrimiento, con su limitación. Pero lee la Biblia, ora al Señor, su corazón se flota. Como el arca de Noé se flotó. Cuando se llena agua del cielo, ¿verdad? Se flota. Ese arca que pesa un montón se despega de la tierra y se mueve. Cuando leen la Biblia, se entiende. Cada vez que se entiende leyendo, se alimenta su corazón y viene fe. Ah, mira, este problema antes era muy pesado, ahora no tanto. Sí, Dios va a resolver. Dejando en la mano de Dios, yo sigo, ¿verdad? Congregando, sirviendo al Señor, predicando, yo hago lo que Dios me manda. ¿Sí o no? Mientras está orando, ¿verdad? Orando, usted puede sentir que el Espíritu Santo guía a ustedes. En el principio casi obligado usted ora, tengo que orar.
Por lo menos la meta de este año, Pastor Samuel puso, leer la Biblia 4 páginas y orar todos los días. Por lo menos voy a intentar, ¿sí o no? Uno intenta, aunque sea 5 minutos, aunque sea 10 minutos, por ahí bien concentrado voy a orar. Se vienen muchos pensamientos, ¿sí o no? Y quiere ver su celular, quiere ver su WhatsApp, ¿sí o no? Mientras está orando, vienen muchos pensamientos. Pero usted intenta, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Se prende fuego, se quema su corazón. Espíritu Santo fluidamente ya ayuda a ustedes, lleva. Final usted ora 20 minutos, media hora, una hora, pero se siente como nada. Tiempo ha pasado. ¿No han experimentado eso? Mientras está orando, se pasa mucha persona por quien tenga que orar. Ah, mira. Espíritu Santo ayuda en su oración. Por eso, ser guiado por el Espíritu Santo no es obligado, ¿verdad? Tenga que hacer, no tenga que hacer, no es así, nace Espíritu Santo naturalmente. Por eso, y se despega de su dificultad, problema, sufrimiento, y final guiado por el Espíritu Santo, uno tiene fe. Ah, este problema, esa situación, Dios va a acomodar. Yo sigo adelante según lo que Dios me ha mandado. Usted vive según la voluntad de Dios. Un día ve cómo está resuelto todo, ¿verdad? Cambiado todo. De vez en cuando Dios nos prepara aflicciones, dificultades, problemas. ¿Para qué? Nosotros experimentemos de Dios. Dios nos prometió, ¿verdad, Cristo? Al que me ama, tiene mis mandamientos y los guarda, dice. Al que guarda mis mandamientos, ¿qué dice? Yo me manifestaré a él. Por eso, cuando viene el mandamiento de Dios, ¿sí? ¿Para qué mandamiento? Para obedecer. Uno obedece según los mandamientos de Dios. En el principio puede ser que no se veía nada, pero mientras usted obedece, Dios dijo, prometió, manifestaré, ¿verdad? A mí, a ellos. Se va a ver. Por eso y en la Biblia están hablando de mucho testimonio, ¿verdad? Siendo amenazado por los enemigos, Daniel, sabiendo que no debería orar a nadie por 30 días, sino ante el rey Dario, ¿verdad? Pero él no importaba ese decreto, abriendo hacia ventana, abriendo ventana hacia Jerusalén. Él oraba a la mañana, a la tarde, a la noche, 3 veces. Por eso él fue detenido por su enemigo y sellaba ante Dario. Dario selló sobre este decreto. No puede hacer nada. Envía a Daniel en el pozo de león. Él cae en el pozo de león, ¿sí o no? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Murió? No murió. No puede morir porque Dios manifestó. Envió sus ángeles para protegerlo, para guiarlo. Dario no pudo dormir toda la noche porque lo amaba, lo quería, lo confiaba mucho a Daniel. Perderlo, perder mucho. Él bien temprano llega al pozo de león. Dice, Daniel, Daniel, tu Dios a quien tú sirves te ha protegido. No debería oír nada, ¿verdad? Pero adentro uno habla en lenguaje humano. Sí, Señor. Mi Dios a quien sirvo envió sus ángeles. Me ha cuidado. Dario quedó asustado, ¿sí o no? Cuando vio, Daniel está bien tranquilo. No fue dañado por nada. En el medio de cama de leones, bien calenticos, dormía muy bien. Mientras Dario está sufriendo sin poder dormir. Se sacó Daniel y manda a su enemigo. Antes que ni cayera, los ¿verdad? Leones agarrando y lo destruyen.
Sadrach, Mesach, Abednego, amenazado por falso Dios, ¿sí o no? Con tal que vosotros no adoréis a mi Dios, única ley te domina. Enviarlos a dónde? En el horno del fuego. Ellos como responde, aunque tú quieres, ¿verdad? Dios nos liberará de tu mano. Aunque Dios no nos libere, pero no adoraremos nunca a tus dioses. Solo único nuestro Dios Jehová, a él servimos, ¿sí o no? Por su rebelión ante Nabucodonosor, fueron llevados en el fondo de horno del fuego, calentado 7 veces mayor que el día común. Se brincó cuando ellos cayeron en el medio del fuego. Por ese, ¿verdad? Brinque de fuego murieron soldados. Ellos metidos en el fondo de horno no pasaron nada. Porque Dios manifestó en el medio de su obediencia y sujeción a la voluntad de Dios. Así cristianos renacidos obedece y se sujeta también, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Pues ahora apóstol Pablo hablando de Tito, Tito entrenado, preparado, bien congregado, bien crecidos, como onda de David, piedra rosa, piedra rosa, ¿no? Lisa, disculpe, lisa, piedra lisa, se gira, todos los días. Cuando toma, ¿verdad? Esa velocidad, ya se gira más rápido. Se viene repetido, ¿verdad? Congregar, 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 como hoy en día. Uno orar, 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 leer la Biblia, escuchar, aprender, predicar. Una giratorio. De vez en cuando como repetitivos. Pero cuando practica esto ya toma velocidad. Cuanta más gira, mayor cantidad de veces tiene velocidad y poder. Y se envió. Volando, ¿verdad? Frente de Goliat lo pega y lo mata. Tito es una piedra lisa. Caminando con Pablo, pasando dificultad, problemas, sufrimiento de todos. Y brinca, camina, junto unido con Pablo, con la iglesia, con Cristo. Un día fue enviado. ¿A dónde? A la iglesia en Corintio. Está ordenando de cada detalle ahora. Tenemos que crecer. No tenemos que quedar como frutos. Frutos pegados con árboles. Pasando tiempo se pudre. ¿Sí o no? Quindado, se pudre o se come por aves. No. Todo frutos a su debido tiempo tienen que ser quitados, caído en tierra. Tienen que morir y crecer. Y se transforma en árboles. Ese proceso ocupamos. Por eso, día con día nosotros ocupamos, ¿verdad? Buen entrenamiento, buen crecimiento. Para no retrocederse ante la palabra, sino obedecerla y caminar, practicar. Y comer, pulir, como pulir, ¿verdad? Pulir nuestro corazón constantemente. Si no pasa 1 año, 2 años, 3 años, igualito, se retrocede. Pasa tiempo, pero débil, aún débil no crece. Sigue siendo enano espiritual. Pues en nuestra vida constantemente Dios nos va a dar, ¿verdad? Buen entrenamiento constante. Tiene que responder, brincar. Por eso tiene que entrenar uno en cada segundo, cada momento que viven. Estamos para reformación de nuestro corazón y crecimiento, como Tito, buen obrero en Cristo y confiado por el apóstol Pablo. Así todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo deberían crecer para este rango de fe y práctica, obediencia hasta sujeción para poder prepararse muy bien para llevar guerra espiritual contra el diablo para cumplir la voluntad y la misión de nuestro Dios. ¿Sí? Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.